Alejandro se despertó temprano esa mañana, como siempre lo hacía, aún con los vestigios del cansancio en su cuerpo. La tierra seca a su alrededor parecía reflejar su propia extenuación. La finca, que antes florecía bajo el calor del sol y el sonido de los animales, ahora estaba quieta. El ganado parecía más delgado y los cultivos se marchitaron debido a la prolongada sequía. El ruido del viento, que pasaba entre las ramas secas de los árboles, parecía un recordatorio constante de que él estaba en un callejón sin salida. La situación era crítica. Los acreedores ya no tenían paciencia y el banco estaba amenazando con tomar la propiedad. Alejandro miró los campos una última vez, preguntándose cómo había llegado hasta allí. Siempre había sido un hombre fuerte, decidido, pero la sensación de impotencia lo dominaba ahora de una forma que nunca imaginó. Se arrastró hasta el granero para darle comida a su caballo, Lucero. El animal estaba allí, como siempre, esperando por él. Lucero era más que un simple caballo para Alejandro. Era el recuerdo de la época de prosperidad, cuando las cosas parecían ir bien. El caballo siempre había sido su compañero fiel, alguien con quien podía contar en todas las fases de la vida. Vender a Lucero parecía la última opción, pero cada vez pensaba más en ello como la única salida. Su pecho se apretaba con esa idea, como si una parte de sí mismo estuviera siendo arrancada, pero no veía otro camino. El banco estaba presionando y sabía que no podía escapar de la deuda por mucho más tiempo. Fue cuando la vida de Alejandro dio un giro inesperado. Él estaba yendo a la ciudad, con la intención de intentar nuevamente hablar con los responsables del banco, cuando escuchó el sonido de un motor a lo lejos. El sonido venía de un camino cercano a su finca, un sonido que parecía fuera de lugar en una mañana tan silenciosa. Curioso, siguió el ruido y, para su sorpresa, encontró a una mujer caída en el suelo, al lado de una moto dañada. ¿Qué la traía hasta allí? No lo sabía, pero sabía que debía ayudarla. Marisol, como se presentó, estaba herida, pero no gravemente. Alejandro, a pesar de sus propios problemas, no dudó en ayudarla. La llevó a su casa y cuidó sus heridas. Ella parecía extraña, como si fuera de otro mundo. Usaba ropa cara y su manera de hablar, tranquila pero distante, no coincidía con la simplicidad de la finca. Sin embargo, parecía agradecida por la ayuda, y eso hizo que Alejandro se sintiera mejor, aunque solo fuera por un momento. Ella no hablaba mucho sobre su vida, y él tampoco preguntaba, concentrado solo en ayudarla a recuperarse. En los días siguientes, Alejandro cuidó de Marisol con una dedicación inesperada. Ella se quedaba en la casa, recuperándose del accidente, y él hacía lo que podía para mantenerla cómoda. El tiempo pasaba, pero algo en ella lo dejaba intrigado. Su actitud no era la de alguien común. Cuando él intentaba conversar, ella desviaba, hablando solo lo necesario. Su comportamiento parecía cargado de un secreto, algo que no quería revelar. Pero la verdad es que Alejandro ya no sabía qué pensar. La tensión entre ellos crecía poco a poco, y él se preguntaba por qué ella estaba allí, tan lejos de su ciudad, sin ninguna explicación más concreta. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti está buscando un cambio, una transformación, y sé con toda certeza que este momento es ahora. Deja tu like, pues es el primer paso para manifestar el poder del cambio en tu vida. No estás viendo esto por casualidad. Estás aquí porque el universo te trajo hasta este video. Así que no pierdas la oportunidad de confirmar que estás listo para este viaje. Haz clic en el botón de suscribirte ahora y activando la campanita estarás abriéndote a un futuro de posibilidades. Cada vez que haces esto, estás diciéndole al mundo que estás listo para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Y recuerda, todo lo que necesitas ya está a tu alcance. Solo toma acción ahora. Esto es más que un
Clic, este es un paso más hacia tu victoria, hacia tu nuevo comienzo. Vamos juntos en esto. La transformación comienza con un simple gesto. La relación entre los dos tomaba contornos complicados. Alejandro, a pesar de su vida cada vez más difícil, intentaba encontrar algo de consuelo en su presencia, pero las preguntas sobre quién era ella realmente y qué la traía hasta allí comenzaron a pesar en su mente. La manera en que ella actuaba, cómo lo miraba y sus acciones de una forma tan ponderada lo hacían sentir que había más en juego de lo que él podía comprender. Y entonces, un día, cuando ya no aguantaba más el peso de las deudas, apareció un cobrador del banco. El hombre le entregó un aviso formal exigiéndole que pagara las deudas o perdería su finca. Era el final, o eso parecía. Alejandro se sintió como si lo hubiera atropellado un camión. El banco ya no daba más plazos y la sensación de fracaso lo dominaba. Intentó, una vez más, cavar un pozo con la esperanza de encontrar agua, pero la tierra era implacable. Cada intento parecía más inútil que el anterior. Estaba al borde de perder todo. La finca que siempre amó, la tierra que él y sus antepasados cuidaron con tanto esmero, estaba a punto de ser tomada. Era como si lo estuvieran arrancando de sus raíces, sin poder luchar contra eso. La desilusión lo consumía. Con la cabeza llena de pensamientos confusos y el corazón pesado, Alejandro se sentó en el banco de la veranda, observando el horizonte, buscando una solución que no aparecía. Y fue entonces cuando escuchó algo poco común, un grito apagado. Se levantó inmediatamente. Su instinto de campesino lo impulsó a actuar rápidamente. Corrió hacia el granero y encontró a Lucero desaparecido. El caballo ya no estaba allí. Desesperado, se lanzó en una búsqueda frenética, sin saber qué hacer, solo sintiendo que perder a Lucero sería el último golpe en su ya desesperada situación. Alejandro estaba con el corazón acelerado mientras corría por los senderos alrededor de su propiedad, gritando el nombre de Lucero. No sabía qué estaba sucediendo, pero la sensación de pérdida era abrumadora. El caballo era su última conexión con todo lo que había perdido, y ahora ver a Lucero desaparecido significaba que realmente estaba en el fondo del pozo. Las huellas en la tierra seca estaban frescas, pero apenas podía seguir el rastro. Su cuerpo agotado ya no podía correr tan rápido. El cansancio era un peso en sus piernas, pero el miedo de perder todo lo hacía ir más allá de sus límites. Fue entonces cuando Marisol apareció, una vez más. Ella, que había permanecido en silencio hasta ese momento, decidió unirse a la búsqueda. Alejandro estaba tan envuelto en su propia desesperanza que ni siquiera se dio cuenta de que ella lo seguía hasta allí. «Sé dónde puede estar», dijo ella, con una confianza inesperada. Alejandro la miró, sin entender cómo una mujer que no conocía la región podría saber dónde podría estar el caballo. Pero la actitud de Marisol era tan firme y parecía tener un conocimiento profundo de los senderos. No tenía tiempo para cuestionarla, así que la siguió, aunque con una creciente sensación de desconfianza. La caminata se prolongó por horas. Las sombras del final de la tarde ya comenzaban a alargarse sobre la tierra seca. La luz suave del sol creaba una atmósfera inquietante, como si el tiempo se estuviera deteniendo, mientras los dos caminaban en silencio. Alejandro observaba a Marisol de reojo, tratando de entender qué quería realmente, qué la motivaba a ayudar, pero ella seguía distante con sus propios pensamientos. Sabía que ella estaba escondiendo algo, pero ¿qué podría ser más importante que ayudar a alguien en su situación? El misterio que la rodeaba comenzaba a irritarlo. ¿Por qué estaba allí, en su vida, tan repentinamente? Fue entonces cuando llegaron a un pequeño valle, donde la vegetación estaba un poco más densa y el sonido de los árboles moviéndose con el viento parecía más fuerte. Marisol se detuvo y miró alrededor,
como si estuviera analizando el ambiente. «Lucero debe estar aquí», dijo ella con una calma sorprendente. Alejandro sintió un alivio inmediato, pero también una punzada de incomodidad. No sabía qué estaba pasando, pero su instinto de campesino, el mismo que siempre lo guiaba, le decía que la mujer no estaba allí solo por casualidad. Había algo más en su presencia, algo que aún no comprendía. No tardaron mucho en encontrar al caballo. Lucero estaba allí, tranquilo, pero con señales de que algo no estaba bien. No había heridas, pero la sensación de que él estaba siendo mantenido por alguien lo incomodó. Alejandro se acercó lentamente y tocó al caballo con cariño, aliviado por encontrarlo. Pero su alivio fue interrumpido por una voz que no esperaba escuchar. «Puedo pagar para recuperarlo», dijo Marisol, interrumpiendo su momento de reconciliación. Alejandro la miró sorprendido, sin entender. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó él, aún sin creer lo que estaba sucediendo. Marisol, como si estuviera consciente de su sorpresa, sacó de su bolso una pequeña cartera, la abrió y reveló una cantidad considerable de dinero. Alejandro se quedó sin palabras por un instante. ¿Cómo podría ella tener tanto dinero? No lo entendía, pero el peso de las palabras siguientes fue aún más fuerte. «Sé que estás en apuros, Alejandro», dijo ella con una calma que hacía que su situación pareciera casi trivial. «Puedo ayudarte, pero debes entender que, si lo hago, mi ayuda no será gratis. Tendrás que escucharme». Su tono era firme, pero no amenazante, lo que hizo que Alejandro se sintiera aún más confundido. El gesto de Marisol, sin embargo, dejó a Alejandro dividido. El dinero que ella ofrecía podría ser la llave para salvar la finca, pero también sentía que algo no estaba bien. Marisol había llegado hasta él en el momento más crítico de su vida, casi como una aparición misteriosa. No sabía si podía confiar en ella, pero al mismo tiempo, la desesperación que sentía era mayor que cualquier duda. Miró al caballo, luego a ella, y sabía que no tenía elección. Aceptar la ayuda de Marisol parecía ser la única manera de recuperar lo que estaba a punto de perder. Pero, incluso mientras aceptaba su ayuda, Alejandro sentía el peso de su propia humildad siendo desafiado. Estaba siendo ayudado por una extraña, una mujer que no sabía nada de su vida, y aún así, parecía que ella tenía más poder sobre su situación que él mismo. Lo que no sabía era que este gesto de ayuda era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que cambiaría su vida para siempre. El alivio que sintió al recuperar a Lucero fue inmediato, pero la sensación de que una gran transformación estaba a punto de ocurrir también lo dominaba. No sabía qué esperar, pero sabía que la situación que se estaba desenvolviendo no era una coincidencia. El dinero que Marisol ofreció para comprar a Lucero de vuelta era, sin duda, una suma considerable. Alejandro no sabía cómo reaccionar. Era una cantidad que jamás habría imaginado en su vida, mucho más de lo que habría ganado jamás con la venta de todo el ganado de la finca. Sintió una mezcla de gratitud y vergüenza. ¿Cómo podría aceptar esto? El peso de la deuda ya era grande, pero aceptar dinero de una extraña, eso parecía más de lo que él podía soportar. La sensación de humillación lo invadía. Quería hacerlo todo por sí mismo, como siempre lo había hecho, pero allí, frente a Marisol, se veía cada vez más impotente. Y sin embargo, su mirada no parecía juzgarlo, solo aguardaba su decisión. Alejandro no tenía elección. «No sé cómo agradecerte», dijo él finalmente, rompiendo el silencio que reinaba entre los dos. Su voz estaba baja, casi vacilante, como si hubiera perdido parte de su confianza. Marisol simplemente asintió con la cabeza, como si ya supiera que su ayuda no se daba a cambio de algo inmediato. Era como si ella tuviera algo mucho más grande en mente, algo que Alejandro aún no lograba comprender.
Ella siempre hablaba de una manera enigmática, como si supiera algo que él no sabía, y eso lo dejaba inquieto. A partir de ese momento, las cosas empezaron a cambiar. La finca, que parecía a punto de sucumbir a la sequía y la falta de recursos, recibió un soplo de vida gracias a la ayuda inesperada de Marisol. Ella no solo pagó por el caballo, sino que también comenzó a invertir en pequeñas mejoras, como reparar cercas dañadas y proporcionar alimento extra para el ganado. Alejandro, aunque aún desconfiado, vio su vida tomar un rumbo diferente. Sin embargo, la duda persistía. ¿Por qué ella estaba haciendo todo esto por él? ¿Cuál era el verdadero motivo de esta ayuda? No había una explicación clara, y eso lo mantenía tenso. Marisol parecía cada vez más una figura misteriosa en su vida, y sentía que había algo que ella no le estaba diciendo. En uno de los días siguientes, mientras Alejandro trabajaba en el huerto, Marisol apareció con un nuevo plan. Sugirió que intentara irrigar una parte de la tierra, utilizando el sistema de riego que ella tenía acceso a través de su red de contactos. Era una idea simple, pero revolucionaria para alguien que ya no tenía nada que perder. Alejandro aceptó la sugerencia con cierto escepticismo, pero estaba dispuesto a probar cualquier cosa. La confianza que Marisol demostraba en sus propias ideas hacía que se sintiera, de alguna manera, reasentado en sus propias fuerzas. Ella parecía saber cómo lidiar con las dificultades de la vida. Y de repente, Alejandro se sintió más esperanzado. Mientras la tierra comenzaba a ser irrigada, una nueva tensión se instaló entre ellos. Marisol se volvía más presente, más involucrada en la rutina de la finca. Ella, que antes parecía solo una mujer distante, ahora estaba al lado de Alejandro en cada paso, ayudando en los cultivos, dando consejos. Pero Alejandro no podía olvidar lo que pasaba en su mente. ¿Cuál era el verdadero motivo de Marisol para estar tan involucrada? No creía en la caridad sin motivos. Algo estaba mal, pero no sabía qué. Esa noche, después del arduo trabajo, Alejandro se sentó a la mesa para una cena sencilla. Marisol estaba sentada frente a él, y el silencio entre los dos era cargado de tensión. La conversación, que antes parecía fluida y natural, ahora estaba cada vez más forzada. Alejandro sentía como si estuviera siendo observado, como si Marisol supiera algo que él aún no sabía. Ella parecía estar esperando que él preguntara algo, pero él aún no se atrevía. El misterio era demasiado grande para él, y la curiosidad sobre lo que ella realmente quería lo consumía, aunque intentaba concentrarse en el alivio que el riego de la tierra había traído. Entonces, Marisol, como si hubiera leído sus pensamientos, rompió el silencio. Debes estar preguntándote por qué estoy haciendo todo esto por ti, ¿verdad?, dijo ella con una sonrisa enigmática. Alejandro paró de comer por un momento, sintiendo el peso de esas palabras. Ella sabía estaba que desconfiado, y aún así no parecía molesta por eso. Él quería saber, quería desesperadamente entender, pero algo dentro de sí lo impedía preguntar directamente. En lugar de eso, se limitó a observar, esperando que ella continuara. No estoy aquí por casualidad, dijo Marisol finalmente. Y tú tampoco estás aquí por casualidad. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quería decir con eso? Cada palabra de ella parecía cargar un peso mayor del que él podía soportar. Ella lo miró con intensidad, como si estuviera intentando transmitirle algo importante. Soy alguien que entiende lo que estás pasando, y sé que si no hago esto perderás todo, incluso la esperanza. Alejandro tragó saliva. Sabía que ella hablaba de su vida, su finca, pero había algo más. Algo que no entendía, pero que sentía en el fondo que estaba a punto de descubrir. Esas palabras de Marisol siguieron resonando en la mente de Alejandro durante días. Soy alguien que entiende lo que estás pasando. ¿Qué quiso decir con eso?
Él sentía como si estuviera en un juego, sin conocer las reglas, pero jugando en cada movimiento. Miró la finca, ahora comenzando a mostrar señales de vida, las plantas levantándose lentamente de la tierra regada, los animales con un semblante más saludable. Pero por dentro, todavía estaba perdido, inseguro sobre lo que realmente estaba pasando. En los días que siguieron, Marisol se mantuvo firme a su lado, ayudando a la finca a recuperarse. Pero Alejandro no podía quitarse de la cabeza esa sensación de que algo no estaba en su lugar. Sabía que algo grande estaba a punto de suceder, algo que no podía controlar. La situación con el banco seguía en el horizonte y él no sabía si la ayuda de Marisol sería suficiente para salvar su finca. Pero algo dentro de él le decía que ella tenía más para ofrecer de lo que aparentaba. Entonces, en una mañana lluviosa, algo cambió. Un hombre llegó a la finca, un extraño que Alejandro nunca había visto antes. El hombre traía consigo un sobre y al entregarlo dijo solo: «Este es el último aviso del banco. Van a tomar la finca si la deuda no se paga antes de fin de mes». Alejandro sintió que la presión aumentaba aún más. ¿Cómo podría resolver esto? Miró a Marisol, que estaba a su lado, y por primera vez tuvo el valor de preguntar: «¿Qué sabes sobre el banco? ¿Qué está pasando, Marisol?». Ella lo miró con una sonrisa triste y finalmente reveló la verdad que él ya comenzaba a intuir. «Soy hija del dueño del banco. Lo que hice por ti no fue por casualidad». Alejandro se quedó sin palabras. La miró, incrédulo, intentando procesar la revelación. La mujer que él pensaba que era solo una extraña, una viajera, ahora estaba revelando que, de alguna forma, tenía una conexión directa con la institución que lo amenazaba. Su desconfianza, ahora, parecía haber sido más que justificada. Pero Marisol no se detuvo allí. Continuó, explicando que había decidido intervenir porque, en algún momento, su padre había dejado de preocuparse por las personas que afectaba. La quiebra de pequeñas propiedades, como la de Alejandro, no era algo que él viera como relevante para sus negocios. Pero ella lo veía de manera diferente. «Crecí viendo a las personas a nuestro alrededor ser engullidas por el sistema», dijo. «Y después de todo lo que vi suceder, decidí hacer algo por alguien antes de que fuera demasiado tarde». Alejandro, aún atónito con la revelación, sintió una mezcla de emociones: ira, confusión, pero también un sentimiento de gratitud. Se sentía traicionado, pero al mismo tiempo sabía que ella estaba intentando hacer lo correcto. Había sido ayudado por una mujer que ahora sabía que era mucho más poderosa e influyente de lo que imaginaba. Marisol, con su habilidad y recursos, usó su posición para cambiar el destino de Alejandro y su finca. Pero no quería que él lo supiera desde el principio. El misterio, la distancia, todo eso formaba parte de un plan para que él aprendiera a valorar lo que realmente importaba. «No necesitabas hacer esto», dijo Alejandro, con la voz entrecortada. «Podría haberlo perdido todo, pero me ayudaste sin esperar nada a cambio». Marisol sonrió, pero no era una sonrisa de victoria. Era una sonrisa de comprensión, como si supiera que finalmente él entendía lo que ella había intentado enseñarle. A veces necesitamos perdernos para encontrar lo que realmente importa. Y tal vez lo que realmente necesitabas era creer que podías salvar lo que parecía perdido. Con el tiempo, las deudas de Alejandro fueron saldadas y la finca comenzó a levantarse. Pagó lo que debía y, más que eso, reconquistó lo que pensaba que había perdido para siempre. Lucero, el caballo que parecía ser el símbolo de todo lo que había perdido, ahora representaba su fuerza renovada. La tierra, que antes parecía tan estéril, ahora florecía nuevamente. Pero más importante que eso, Alejandro aprendió que, incluso en los momentos más oscuros,
Había una oportunidad para empezar de nuevo, para encontrar soluciones incluso cuando todo parecía perdido. Marisol, con su secreto finalmente revelado, dejó la finca poco tiempo después. No pidió agradecimientos ni reconocimiento. Cuando Alejandro intentó devolverle el favor de alguna manera, ella simplemente sonrió y dijo: «Ya has hecho suficiente, ahora es tu turno de cuidar lo que reconquistaste». Partió sin más explicaciones, como si su misión hubiera sido cumplida. Pero Alejandro sabía que, sin ella, no habría podido levantarse. Había aprendido la lección más importante de todas. La verdadera superación no venía de ganar solo, sino de ser capaz de aceptar la ayuda cuando más lo necesitaba. Alejandro siguió su vida, más fuerte y más sabio, con el orgullo renovado de quien había enfrentado los mayores desafíos de su vida. No sabía dónde estaba Marisol, ni si ella había cambiado su vida para siempre, pero sabía que su historia jamás sería olvidada. Y así, la finca que casi se perdió, se convirtió en símbolo de su resiliencia. Un testimonio de que la superación no solo se trata de vencer los obstáculos, sino de saber cómo enfrentarlos, con coraje, humildad y a veces un poco de ayuda inesperada. Ahora que has visto todo lo que es posible alcanzar con determinación y coraje, no dejes que esta inspiración se pierda. Da me gusta a este video para mostrarle al universo que estás listo para el cambio e inscríbete en el canal, porque grandes transformaciones comienzan con un simple paso. Recuerda, el próximo capítulo de tu historia está en tus manos. Cada acción que tomes ahora es un reflejo de tu compromiso con el futuro que deseas crear. Y yo estaré aquí para caminar junto contigo, ofreciendo más contenidos que te ayudarán a alcanzar todo lo que mereces. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en inscribirte y activa la campanita, porque el viaje recién comienza. Creo en ti y sé que, con cada paso que des, estarás más cerca de la vida que siempre soñaste. Vamos juntos hacia tu mejor yo.